Ambos modelos son muy buenas opciones de gama media-baja por parte de la marca TCL. El C645 es el modelo de este 2023, mientras que el C635 el modelo del año pasado 2022. Ambos televisores son LCD con retroiluminación LED directa, ninguno tiene atenuación local, ninguno tiene retroiluminación Full Array. Ambos modelos en todos sus tamaños tienen una configuración de píxeles con alineación vertical, por lo cual con esto se da a entender que ambos modelos tienen panel UVA y ambos televisores tienen filtro de color Quantum Dots. Y como has podido percibir hasta aquí, la principal diferencia a favor del modelo más reciente, o sea del C645, es que tiene mayor cantidad de brillo, tanto en alto rango dinámico HDR10 como también en HDR10+, como también con alto rango dinámico Dolby Vision y también cuando el contenido está en rango dinámico estándar. En cuanto a colores, pienso que ambos televisores muestran resultados muy similares o casi idénticos en algunas escenas, muy buena saturación de color. Recuerda que ambos modelos tienen filtro de color Quantum Dots, pero sí es cierto que la cantidad de brillo más alta del modelo C645 hace que los colores luzcan más radiantes o un poco más vívidos. De todas formas, me parece que el C635 en cuanto a colores sigue desempeñándose muy bien, a pesar de tratarse del modelo del año pasado. Por supuesto, ya te mencioné que ambos televisores son compatibles con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Para este ejemplo utilizo la aplicación Disney Plus, que hasta ahora es una de las aplicaciones que más contenido tiene con Dolby Vision. Y aquí quiero decirte que tanto esa tecnología como otras tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan de forma automática cuando los televisores detectan que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y aquí, por ejemplo, te voy a mostrar los resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+. Para esto utilizo la aplicación Prime Video. Y por si no lo sabías, el HDR10+ podría considerarse como la competencia directa del Dolby Vision de libre uso, ya que ambas tecnologías cuentan con metadatos dinámicos para que haya un mejor nivel de detalle en escenas que tengan sombra o mucha oscuridad en general. Y además con HDR10+ se generan en ambos modelos más modos de imagen, mientras que con Dolby Vision solamente se generan 2 modos de imagen. En cuanto al rendimiento con escenas oscuras, especialmente cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, el resultado es peor en el modelo más reciente, es decir, en el C645, y esto es porque tiene mayor cantidad de brillo. Mientras que en el C635 el resultado es mejor, o en la mayoría de ocasiones por lo menos un poco mejor, pero es porque tiene menor cantidad de brillo. Esto teniendo en cuenta que ninguno de ellos tiene retroiluminación Full Array ni atenuación local. La retroiluminación de ambos televisores es LED directa básica, por así decirlo, sin atenuación local, y que ambos modelos tienen panel UVA. Y también es bueno que sepas que cuando el contenido está en rango dinámico estándar, el resultado en esta área mejora un poco en ambos televisores. El resultado puede variar mucho dependiendo de cada escena y también dependiendo del ángulo de visión. Entre más amplio sea el ángulo de visión en ambos modelos, se va a notar mayor intensidad del efecto de nubosidad, o conocido como clouding, pero obviamente sigue siendo mayor la intensidad de ese efecto en el C645, por lo que ya mencioné, porque tiene mayor cantidad de brillo. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo de imagen cine con contenido en rango dinámico estándar. El resultado es prácticamente igual en ambos modelos. Me parece que es bueno, me parece que el contenido que tiene muy baja resolución lo muestran de una buena forma, con muy pocas partes pixeladas, o de hecho en algunas ocasiones nada de partes pixeladas. Y por supuesto recuerda que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja.
Algo muy importante que me faltó mencionar es que siempre en las reviews y comparativas que hago, incluyendo por supuesto esta, siempre muestro los resultados tal cual como vienen de fábrica, porque sé que la gran mayoría de personas quieren ver lo que van a obtener al encender sus televisores por primera vez. Y también cabe mencionar que ambos modelos, en cada modo de imagen, en cada parámetro de brillo, color, contraste, entre otros, tienen los mismos valores, para que de esta forma puedas percibir mejor las diferencias que existen entre ambos modelos. La uniformidad de colores grises en ambos televisores es más que aceptable, siendo un poco mejor en el modelo más reciente, o sea en el C645, porque se muestra un poco menos de intensidad del efecto de pantalla sucia. Aunque considero que en ambos televisores el efecto de pantalla sucia, si te enfocas como tal en el contenido, puede pasar desapercibido, pero si te concentras mucho lo puedes encontrar, y es un poco más fácil de encontrar en el modelo del año pasado, el C635. Pero sea como sea, considero que la intensidad del efecto de pantalla sucia en ambos televisores es más que tolerable. El manejo de los reflejos es decente en ambos televisores, siendo levemente mejor en el C645, principalmente debido a que tiene mayor cantidad de brillo. Los ángulos de visión en ambos modelos son terribles, como puedes percibir. Los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando el ángulo de visión es demasiado amplio, y eso es porque ambos televisores tienen panel VA. Con lo cual no son las mejores opciones para, por ejemplo, ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. El manejo del movimiento cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming, o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, en ambos modelos es muy bueno. Ambos televisores tienen la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, y eso se puede activar a través de este parámetro movimiento. Si llegaras a desactivar el parámetro movimientos definidos, se va a notar demasiado efecto de vibración, pero nada de artefactos. Y si activas el parámetro movimientos definidos y además el parámetro cine de naturaleza, va a haber un equilibrio más o menos agradable para los cinéfilos. Pero si quieres mejor fluidez, simplemente activa el parámetro movimientos definidos sin activar el cine de naturaleza, para que no observes tanto efecto de vibración, o conocido como Jutter. Para este apartado gaming, lo principal que debes saber es que para poder activar todas las tecnologías que ambos televisores ofrecen, te debes ir aquí a canales y entradas, luego en entradas, luego en estándar avanzado de HDMI, lo colocas en activado porque a veces de fábrica viene en automático o en encendido, y luego bajas hasta donde dice frecuencia de actualización variable y activas este parámetro. Otro aspecto, en este caso más o menos importante, es que ambos modelos cuentan con esta Game Bar. El HGG puede mejorar el contraste en ambos modelos y se nota más el cambio en el C645. Eso es porque tengo la tecnología HDR10, porque si fuera la tecnología Dolby Vision no se podría activar. También está esta barra de estadísticas o este parámetro de aumento que en rápido mejora la fluidez. Y si lo colocas en ecológico, se supone que mejoraría el consumo energético a costa de sacrificar un poco la fluidez, aunque no noto grandes cambios. También está esta caja de herramientas que al activarla lo que hace es que en pantalla aparezca una mira a la cual le puedes cambiar el color, la forma y el tamaño, y tal vez sea útil para algunos videojuegos de disparos de primera o tercera persona. Y también puedes acceder a este menú donde puedes cambiar el modo de audio o la salida de audio, y también puedes acceder al maestro de juegos. Y después de que hayas hecho los pasos anteriores que te mostré en estándar de HDMI avanzado, haberlo colocado en activado, puedes desde aquí activar o desactivar la frecuencia de actualización variable o el modo automático de baja latencia, por ejemplo.
Y ten presente que aunque aquí dé a entender que ambos televisores tienen 1 milisegundo de tiempo de respuesta, esto es falso. Ese valor muchas veces ni siquiera los televisores OLED lo alcanzan. Ten en cuenta ese aspecto. Lastimosamente no tengo un dispositivo que me permita medir los tiempos de input lag, pero te puedo decir que en la práctica y de acuerdo a otros televisores en donde sí conozco esos tiempos de input lag, te puedo decir que ambos modelos rinden muy bien, tanto en 4K 60 Hz como en 1440p a 120 Hz, y considero que prácticamente cualquier gamer quedaría satisfecho en esta área con ambos televisores. Tampoco cuento con un dispositivo que me permita conocer los tiempos de respuesta de ambos televisores, pero te puedo asegurar que no es de 1 milisegundo. Aún así, me parece que de acuerdo a otros modelos donde sí conozco esos tiempos de respuesta, me parece que en estos dos televisores podrían ser cercanos a los valores que te muestro en pantalla. También quiero decirte que ambos televisores se comercializan como si tuvieran puertos HDMI 2.1, pero ten presente que no son compatibles con los 120 Hz en 4K, pero sí son compatibles con los 120 Hz en 1440p y también en 1080p. Y en 4K solamente hasta 60 Hz, y que ambos modelos son compatibles con frecuencia de actualización variable FreeSync. De lo otro que quería hablarte es de la tecnología DLG por parte de la marca TSL, que por sus siglas en inglés significa Dual Line Gate o puerta de doble línea. Se supone que la función de esta tecnología es presentar una frecuencia de actualización más alta y un tiempo de latencia más bajo. Se supone que puede generar los 120 Hz, como ya te mencioné, hasta 1440p y también en 1080p. Yo en algunos videojuegos sí que puedo percibir mejor fluidez al activar este parámetro. Ten presente que este parámetro solamente se puede activar cuando los televisores detectan alguna consola de videojuegos o un videojuego como tal a través de estas consolas. Ya sea por ejemplo a través de una Xbox Series X o por ejemplo a través de una PlayStation 5. Pero sí te pido disculpas porque hasta ahora no he podido probarlos con una tarjeta gráfica de computadora directamente. También quiero decirte que nunca llegué a percibir ni rasgamiento de pantalla o el efecto conocido como screen tearing, y tampoco efecto ghosting. Aún en ese tipo de videojuegos donde hay muchas partes oscuras, nunca experimenté efecto ghosting en ninguno de estos modelos. Lo que te quiero recordar es que el rendimiento en esta área, cuando el videojuego tiene muchas partes oscuras o mucha sombra, será peor en el modelo más reciente, es decir en el C645, porque como ya te mencioné antes en el apartado de calidad gráfica, tiene mayor cantidad de brillo y por ende podrás notar mayor intensidad del efecto clouding o conocido como nubosidad, especialmente cuando el contenido, incluyendo videojuegos, tengan algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y también por supuesto es bueno que sepas que ambos televisores son compatibles con Dolby Vision para gaming. Y hasta aquí por supuesto te puedo decir que ambos modelos son muy buenas opciones de gama media baja, de bajo presupuesto, para un apartado gaming muy ameno, muy bueno en términos generales. Lo único malo, ya sabes que en el modelo más reciente podrás percibir mayor cantidad del efecto clouding cuando se trate por ejemplo de videojuegos como de este tipo, que hay mucha sombra u oscuridad. También te quiero mostrar que el calentamiento en pantalla luego de poco más de 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, está dentro de un rango de temperatura normal, nada alarmante. El resultado es un poco superior en el C645 porque tiene mayor cantidad de brillo, pero en ninguna de estas pantallas llegarás a sentir un calor exagerado al acercarte a ellas. En cuanto al apartado Smart, lo primero que debes saber es que el control remoto es el mismo tamaño, misma ubicación de teclas. Por supuesto también tiene el botón para el asistente de Google porque ambos modelos aceptan comandos de voz.
Ambos televisores tienen el mismo sistema operativo, el cual es Google TV basado en Android 11. La fluidez es muy similar entre ambos modelos a la hora, por ejemplo, de abrir aplicaciones o a la hora de cargar videos. A veces es un poco más rápido en el modelo más reciente y otras veces un poco más rápido en el modelo más antiguo. No es estresante esta fluidez, es desde mi punto de vista buena, aunque no es lo mejor y es porque son modelos de gama media baja, pero el resultado es mucho mejor, por ejemplo, en comparación a otros modelos tanto de esta marca como de otras marcas de gama media baja o de gama baja. Y en cuanto a los comandos de voz, me faltó mencionar que ambos televisores son compatibles con la función de manos libres y para esto se debe activar por medio de una palanca ubicada en la parte de abajo de la pantalla el micrófono para que simplemente con decir OK Google el asistente de voz se pueda activar y así poder dar comandos como por ejemplo subir volumen, abrir alguna aplicación o buscar algún contenido. De acuerdo a la aplicación AIDA64, ambos televisores tienen la misma cantidad de memoria RAM de 2 GB, el mismo espacio de almacenamiento de 11 GB, el mismo procesador, una ARM Cortex A55 de 4 núcleos y la misma GPU Mali G31. La tienda de aplicaciones en ambos modelos es por supuesto la Play Store de Google, que es muy amplia y de ser necesario les puedes instalar archivos APK. Y también cabe mencionar que en ambos modelos a través de esta tienda hay muchas aplicaciones que por ejemplo pueden cumplir la función de navegadores de internet. También debes saber que en ambos televisores la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring es posible. Hasta ahora solamente los he podido probar con dispositivos Android, ya que no cuento con dispositivos que tengan iOS como sistema operativo. Pero en ninguno de estos modelos es posible la función de Multiview, tampoco Picture in Picture y tampoco pantalla superpuesta. También quiero decirte que al presionar esta tecla una sola vez puedes hacer aparecer este menú de acceso directo con el cual puedes acceder de forma más rápida a aplicaciones que hayas abierto de forma reciente o por ejemplo también puedes acceder a sintonizar las entradas HDMI o por ejemplo acceder a las configuraciones. En cuanto a las entradas, el C645 tiene un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, 3 puertos HDMI que desde mi punto de vista son HDMI 2.0, un puerto para el cable de la antena de aire, 2 puertos de 3,5 milímetros, uno para entradas compuestas y el otro para auriculares y un puerto para el cable digital óptico. Mientras que el modelo del año pasado, el C635, la diferencia es que tiene un puerto USB 2.0 y que la ubicación de las entradas, como puedes percibir, cambia un poco en comparación al modelo más reciente. Y en cuanto a diseño, lo principal que debes saber es que no me agradó que al modelo más reciente, es decir al C645, le hayan quitado la opción de poder colocar las bases más cercanas entre sí, mientras que en el modelo C635 del 2022 está muy bien que tenga la opción de colocar las bases así más cercanas entre sí para quien tenga una mesa más pequeña o también la opción de poderlas colocar más alejadas entre sí para quien por ejemplo tenga una mesa más grande o por ejemplo quiera colocar una barra de sonido debajo del televisor. Para ir terminando este video, quiero hablarte primero del sistema de sonido de ambos televisores. Quiero decirte que la potencia en teoría es la misma, pero el rendimiento me gustó más por parte del modelo más reciente, es decir, por parte del C645. Y es que a pesar de que el modelo de este año TCL C645 no tenga tecnología de sonido por parte de la marca Onkyo, me parece que la nitidez la mejoraron y también disminuyeron la cantidad de ruido al aumentar la cantidad de volumen a su máxima capacidad. Sea como sea, al final de este video voy a dejarte con una prueba del sistema de sonido de ambos modelos utilizando el modo de audio cine, para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real.
Pero quiero decir que el sistema de sonido del C635 también me parece bueno, simplemente que me pareció mejor el del C645. Y lo segundo que te quiero decir es ¿cuál de estos dos modelos recomiendo? Y la respuesta es muy obvia, por supuesto, el C645 tiene mejoras notorias. Una de ellas es por supuesto lo que tiene que ver con el sistema de sonido que ya te he mencionado. La otra, y que a muchas personas les gusta, es que la cantidad de brillo es muy superior. Se vio un muy buen incremento de una generación a otra. Y lo otro tiene que ver por supuesto con los colores, aunque en este apartado de colores el resultado es muy similar entre ambos modelos. Pero recuerda que esa cantidad de brillo más alta por parte del C645 harán que el rendimiento en escenas oscuras sea peor. Y por todo lo demás, podría decirte que son prácticamente iguales o muy similares, y te diría que compres el modelo que encuentres más económico, o si la diferencia de precios entre ambos modelos no es muy alta para tu bolsillo, obviamente vete por el más reciente, es decir, el TCL C645. No sé qué piensas acerca de ambos modelos, cuál te gustó más o cuál comprarías y por qué. Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y te dejo con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos con el modo de sonido cine para que puedas más o menos hacerte una idea de cómo podrían resultar en la vida real.